Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y hoy quiero hablarte de la tragedia de Áyax, escrita por Sófocles. Comenzamos. Estamos ante un escritor que debió vivir hace más de 2000 años, con lo cual muchos de los datos sobre su vida suelen ser complicados o, bien, bastante debatibles. Sin embargo, se cree que Sófocles debió nacer entre los años 497 a 495 a.C., en lo que hoy es la ciudad de Atenas. Se cuenta que Sófocles era muy guapo en su juventud, además de ser de los más inteligentes de la ciudad. Si bien había nacido en el seno de una familia aristocrática, hay evidencias de que a Sófocles le gustaban mucho los espectáculos populares, es decir, el teatro y, por supuesto, hacer vida pública, donde se destaca su carácter amable, generoso y bastante cordial. Se sabe que Sófocles presentó hacia el año 468 a.C. su primera tragedia, titulada Triptólemo, la cual hizo para competir con el que, hasta ese entonces, era uno de los mayores trágicos de la época, el muy famoso Esquilo. De esta manera, su primera tragedia de este muy joven Sófocles, lamentablemente solamente nos queda el título, pues no se guarda o no se conocen todavía copias o manuscritos del mismo. Sin embargo, el tiempo le daría a Sófocles un lugar por encima de Esquilo, pues llegó a competir con él en ternas literarias en las cuales ganó hasta en 24 ocasiones. Sófocles realizó un tipo de obra que en su época era poco utilizada, y es que en vez de dividir las tragedias en tres momentos o en tres etapas, como solía hacer Esquilo, él, Sófocles, hacía la tragedia en una sola obra, con una sola unidad dramática. Todo esto era bastante innovador en su época. Se sabe que él también militar, es decir, Sófocles, falleció en el año 406 a.C., consagrado como uno de los tres grandes trágicos de la literatura clásica y helénica. Pero pasemos ahora a hablar de la tragedia de Áyax, la cual se cree que fue de las primeras que escribió y representó el muy joven Sófocles, ya que la habría escrito y representado hacia el año 450 a.C. Antes de relatarte lo que propiamente acontece en la tragedia, es importante contextualizarla porque, como sabes, generalmente todas las tragedias están bastante cercanas a lo que sería la tragedia o el ciclo troyano. Resulta que Ajax era un guerrero que combatió en la Gran Guerra de Troya. Sin embargo, tenía unas características muy especiales. En primer lugar, era un guerrero que no fue derrotado nunca en combate. En segundo lugar, peleó contra el famosísimo Héctor, quien, como sabes, era el príncipe de los troyanos, y pese a haberlo enfrentado, siempre salió victorioso. Y por último, y desde mi punto de vista, el más importante de los rasgos de Ajax es que éste era un ser humano. Y tú dirás, bueno, todos eran seres humanos, Alex. Sí, pero había una gran diferencia. Recuerda que, por ejemplo, el famosísimo Aquiles era un semidios, o podremos entender hoy en día como un semidios, porque había sido embarnutado por su madre para evitar que fuera herido, ¿no? Y bueno, esto además de que Ajax no contaba con el favor directamente de alguna arma, de alguna magia o algo que le hiciera más poderoso, pues también implicó que él nunca buscó el apoyo de ningún dios para que le ayudara en la guerra o en otra situación. A diferencia, ahí tenemos el mejor caso de Odiseo. Así, debemos entender que Ajax era el guerrero más poderoso, fuerte y aguerrido que combatió en la guerra de Troya, solo por detrás de... ¿Adivina de quién? Pues sí, efectivamente, de Aquiles. La tragedia inicia justo después de que se velara a Aquiles, que como sabes muere en la guerra de Troya, quien pues evidentemente recibe además un flechazo en su famosísimo talón de Aquiles. Después del funeral,
Odiseo y Áyax le piden al rey Agamenón que le conceda el honor de tener la armadura de Aquiles. Agamenón falla a favor de Odiseo y esto hace que Áyax se moleste bastante y de hecho llega a quedar totalmente en cólera, totalmente ciego por esta ira. Áyax busca la venganza de quienes no le han concedido la armadura y cegado de juicio y visión por Atenea, que como te digo, Áyax no pedía la ayuda de ningún dios, entonces Atenea de alguna manera se venga de Áyax, de este, podríamos decir, casi ateísmo que tenía, y hace que al quedar totalmente nublada su visión y por supuesto su juicio, Áyax ataca y da muerte a un rebaño de ovejas y carneros inofensivos que eran parte de las provisiones de los Átridas. Al volver en sí a Ajax, es decir, una vez que ya se le quita como esta locura, se da cuenta de la terrible barbaridad que ha cometido y decide suicidarse, antes que ser víctima de burlas y risas por la confusión que la diosa le ha causado. Ajax tiene una esposa, llamada Tecmesa, que le implora que no se mate, pues le profesa un profundo amor, además de recordarle que tienen un hijo ambos. Ajax no hace caso, pero se despide de manera melancólica y espera el amanecer para matarse con su propia espada. Y dice lo siguiente: el tiempo largo e infinito manifiesta a la luz todas las cosas ocultas y oculta las cosas manifiestas, y no hay nada que no pueda suceder. La santidad de los juramentos sagrados es violada, y el rigor de los firmes espíritus es vencido. Yo que, hace poco, resistía a todo victoriosamente, como el hierro aceitado, he aquí que me veo ablandado por esta mujer y tengo compasión de dejarla viuda y a mi hijo huérfano en medio de mis enemigos. Pero me voy a los baños y a las praderas de la orilla, para, purificado de mis manchas, escapar a la cólera terrible de la diosa. Como te habrás dado cuenta, Ajax está convencido de lo que debe hacer. Al descubrirse que Ajax se ha quitado la vida, los griegos lo veneran y lo respetan como el gran guerrero que fue en vida, y su hermano Teucer y su antes enemigo Odiseo consiguen obtener el derecho de sepultar al gran héroe. La, la tragedia es de gran belleza, pues, obsérvese lo dicho por el coro, relativo a los guerreros que son ordenados a ir al campo de batalla por los poderosos reyes. Este coro dice lo siguiente: el humilde prospera con la ayuda de los poderosos, y el hombre poderoso se eleva con la ayuda de los humildes. Así da final una de las tragedias más interesantes que escribió el gran Sófocles. ¿Qué te pareció esta tragedia? Es muy interesante que esta obra nos da señales de que los griegos tenían, para empezar, muchísimo respeto y cuidado por los animales domésticos, pues Ajax, al haber asesinado al rebaño en una furia sin sentido, se sabe humillado por un acto que la sociedad de su momento consideraba aberrante. Parece que sería el equivalente a maltratar hoy en día a un michi o a un lomito, ¿no crees? Al final, la culpa y posible burla de sus compañeros es lo que orilla al gran guerrero Ajax a quitarse la vida con su propia espada en el amanecer. ¿Crees que su acción fue exagerada? ¿Qué crees que pesó más en la decisión de Ajax? ¿La culpa de haber maltratado y por supuesto asesinado al rebaño o el posible bullying que le habrían hecho sus compañeros? Si te gustó este video, no olvides de suscribirte al canal, compartirlo y darle like. Espero que lo hayas disfrutado y me encantará leer tu opinión sobre esta obra, así como dudas y comentarios. Nos leemos en un siguiente video. Hasta la próxima.